Durante décadas, la televisión latinoamericana la vio como la doña Florinda Regañona, la mujer de los rulos, el amor imposible del profesor Girafales. Pero, ¿qué hay detrás del personaje? Bienvenidos a Histotrama. Hoy abrimos la cortina de los aplausos y el maquillaje para descubrir a la mujer que supo amar, luchar y brillar en un mundo de hombres, rodeada de luces y de sombras. Quédate hasta el final y descubrirás lo que vivió detrás de cámaras que hará que cambie para siempre la forma en que ves a Doña Florinda. ¿Quién fue realmente Florinda Mesa, la mujer detrás del ícono? Nacida un 8 de febrero de 1949 en Juchipila, Zacatecas, México, Florinda Mesa García llegó al mundo en un contexto marcado por la sencillez y el esfuerzo. Su padre, militar, era un hombre estricto que imprimió disciplina en su hogar. Su madre, una mujer dedicada, le inculcó valores firmes desde la niñez. Sin embargo, la estabilidad familiar duró poco. Florinda perdería a su padre siendo apenas una niña. Aquel golpe marcaría profundamente su vida. Se crió en Guadalajara, en una familia tradicional de clase media que la empujaba hacia un camino conservador, pero ella soñaba con algo más. Con apenas 20 años, abandonó todo para mudarse a Ciudad de México. Era una época en la que la televisión apenas comenzaba a perfilarse como la gran industria de masas. Florinda llegó a la capital con más ilusiones que contactos, y con hambre de lograrlo. Estudió actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Mientras trabajaba en oficinas para sobrevivir, se abría paso entre castings, audiciones y puertas que se cerraban una y otra vez. Hasta que un día, una oportunidad cambió su destino. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, la vio en una audición. El resto está por contarse. Florinda no solo llegó a la televisión por talento, sino también por carácter. Su mirada firme y su elegancia natural llamaban la atención. Su primera aparición fue como extra en el programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, pero con cada línea, con cada escena, fue captando algo más que el foco, el respeto de quien sería el hombre más influyente de su vida. Esta etapa nos muestra que Florinda Mesa no fue un descubrimiento fortuito, sino una mujer que construyó su camino desde el sacrificio, en una industria que aún era adversa para las mujeres con voz propia. No fue amor a primera vista, o quizás sí, pero fue un amor contenido, silencioso, de esos que se cuecen a fuego lento entre ensayos, miradas y silencios compartidos tras cámaras. Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños comenzaron a enamorarse cuando las luces aún no se apagaban y los libretos aún no se terminaban de escribir. En el set ella era Doña Florinda, él, el chavo, el alma de toda la producción, pero fuera del set empezaba a nacer una historia que tardaría años en ver la luz pública. El problema, Roberto estaba casado. Florinda, entonces, se convirtió en la figura más criticada del elenco. Muchos la juzgaron, otros la señalaron como la culpable de una separación que, según ella, ya venía gestándose. Durante años mantuvieron su relación en secreto, evitaban tomarse fotos juntos, salían por separado y negaban cualquier vínculo sentimental, pero dentro del equipo los rumores eran imposibles de detener. Actores como Carlos Villagrán, Kiko o María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, comenzaron a expresar su descontento. Las tensiones crecieron y Florinda pasó de ser la compañera de escena a la mujer poderosa tras el trono. Carlos Villagrán, quien interpretaba al icónico Kiko, fue el primero en distanciarse, aunque había tenido una amistad cercana con Florinda. Algunos incluso especulan sobre una breve relación sentimental previa. Lo cierto es que, cuando ella consolidó su vínculo con Chespirito, la dinámica cambió. Villagrán expresó sentirse desplazado. Según él, las decisiones creativas ya no eran democráticas. Florinda tenía cada vez más voz en el guión, en los castings, en los viajes. El resentimiento fue creciendo hasta que Kiko decidió irse del programa.
Lo hizo en silencio, pero con una herida que, años después, seguiría abierta. Luego vino otro golpe. Enrique Segoviano, director clave de muchos de los episodios más memorables del programa, también se alejó. Su relación con Chespirito había sido profesionalmente extraordinaria, pero comenzó a deteriorarse a medida que Florinda se volvía más influyente en las decisiones del show. Segoviano, metódico y perfeccionista, sentía que ya no tenía el mismo control creativo. Algunos testimonios aseguran que no soportaba el protagonismo de Mesa. Y como, poco a poco, ella pasaba de actriz a figura de poder detrás del trono. Florinda Mesa, por su parte, nunca se detuvo a dar demasiadas explicaciones. No llegué hasta aquí para pedir disculpas por enamorarme, diría años más tarde. En su versión, no fue ella quien separó al elenco, sino las ambiciones, los egos y las circunstancias. Lo cierto es que, después de que Florinda y Roberto confirmaran su relación, nada volvió a ser igual en la vecindad. Tras su consolidación como pareja de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Mesa ya no era solo una actriz más en el set, ahora era una figura influyente, una especie de primera dama en el universo de Chespirito. Muchos dicen que Florinda nunca fue fácil de tratar. Firme, perfeccionista y protectora de su espacio, exigía respeto. Para algunos, eso era admirable. Para otros, una amenaza. Los técnicos comenzaron a notar su presencia no solo en los ensayos, sino también en las decisiones de cámara, de edición y hasta de vestuario. Florinda opinaba, sugería y, a veces, imponía. Dentro del elenco, el ambiente empezó a cambiar. Mientras ella ascendía como figura clave en el universo Chespirito, otros sentían que sus voces se apagaban. Se hablaba en pasillos de veto tácito, de favoritismos, de presiones silenciosas. Hubo quienes afirmaron que personajes clásicos comenzaron a desaparecer o reducir sus apariciones, porque simplemente no encajaban en la nueva visión que Florinda y Roberto estaban diseñando. Uno de los casos más notorios fue el de María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, quien tras años de gloria en el elenco, se distanció en medio de una disputa por los derechos de su personaje, y aunque la batalla legal fue contra Televisa, muchos apuntaron a Florinda como una fuerza silenciosa detrás de la ruptura. ¿Era ella la mente estratégica que protegía el legado de Chespirito, o una figura controladora que borraba a quienes no se alineaban con su visión? Traiciones, deslealtades, ambición, tal vez, pero también hay otra lectura, una mujer decidida que luchó por no ser solo la esposa de, y que asumió un rol de liderazgo en un mundo, el de la televisión, históricamente dominado por hombres. Los reflectores ya no brillaban igual, la risa del Chavo era un eco lejano y los foros de Televisa, que una vez vibraron con aplausos, ahora estaban en silencio. Roberto Gómez Bolaños envejecía, y con él, el imperio que construyó comenzaba a desmoronarse. Florinda Mesa permaneció a su lado hasta el último suspiro, lo cuidó, lo acompañó, lo protegió. En entrevistas, su voz quebrada revelaba cuánto lo amaba, pero también cuánto lo temía perder. La figura de Chespirito se debilitaba, y ella lo sabía. Ya no era el hombre que dirigía con energía, sino un anciano frágil que necesitaba de su presencia constante. En noviembre de 2014, la noticia sacudió al mundo. Roberto Gómez Bolaños había muerto. México se paralizó. América Latina lloró. El genio de la comedia había partido. Y en medio de millones de fanáticos desconsolados, estaba Florinda, en silencio, de luto, pero también rodeada de murmullos. Ella lo aisló. No dejó que sus hijos se acercaran. Controlaba todo. Las acusaciones no tardaron en aparecer. Algunos medios sensacionalistas insinuaron que Florinda se había apropiado del legado,
que no permitía homenajes sin su autorización, que quería controlar el uso de los personajes, que pretendía reescribir la historia a su favor. La realidad es más compleja. Chespirito tenía hijos de una relación anterior, y aunque algunos de ellos afirmaron que fueron excluidos de decisiones importantes, otros también reconocieron que Florinda siempre estuvo, que ella fue su compañera leal en la salud y en la enfermedad. Pero los rumores no paraban. Las redes sociales se dividieron entre quienes la defendían con vehemencia y quienes la atacaban sin piedad, como si fuera culpable de algo que nunca se dijo claramente, como si ser fuerte, decidida y presente fuera un pecado. Florinda, entonces, eligió el silencio. En lugar de responder a cada titular, se refugió en los recuerdos. Comenzó a escribir, a compartir imágenes del pasado, a construir su propia narrativa, alejada del ruido. Una mujer que lo había dado todo. Ahora caminaba sola, intentando honrar una memoria que para muchos solo era válida si se contaba desde otro ángulo. Ya no era solo Doña Florinda, ni la esposa de Chespirito. Ahora era Florinda Mesa, una mujer con voz propia, con heridas profundas, pero con una determinación intacta. Abrió sus redes sociales, comenzó a hablar, a mostrar al mundo no solo recuerdos del pasado, sino fragmentos de su presente, pequeños momentos de su cotidianidad, reflexiones, risas, llantos, y la gente empezó a escucharla. Florinda decidió compartir sus memorias, escribió, dio entrevistas, asistió a homenajes, luchó por preservar el legado de Roberto, no como un trofeo, sino como un compromiso. El compromiso de que su obra no fuera malinterpretada, distorsionada o simplemente olvidada. Años después de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, el legado de Chespirito volvió a encender los reflectores, pero no como ella lo esperaba. En pleno siglo XXI, el proyecto de una bioserie sobre la vida del ícono mexicano comenzó a circular en los medios. Pero había un giro inesperado. Los hijos de Chespirito, los herederos del legado, decidieron contar su versión de la historia. Y esa versión, para muchos, dejó a Florinda Mesa como la villana silenciosa de un imperio que ya no le pertenece. En la serie se insinúa que Florinda fue una figura dominante, celosa y controladora. Se la retrata como quien desplazó a otros personajes del elenco, como quien dividió, como quien supuestamente se aferró al poder detrás del hombre más querido de la televisión mexicana. Ella lo ha negado. Ha salido en entrevistas a defenderse, a decir que no todo lo que brilla en una producción es oro, que hay intenciones ocultas, ediciones sesgadas y verdades manipuladas. Pero el daño está hecho. Las redes sociales se polarizan, los fanáticos se enfrentan y la imagen pública de Florinda Mesa, construida con décadas de trabajo, vuelve a tambalear. Florinda Mesa, hoy, ya no tiene el control del guión. Ahora son otros quienes lo escriben. Esto fue Histotrama. Si este viaje por la vida de Florinda tocó alguna fibra en ti, suscríbete, activa la campanita y dale like. ¿Fue ella una viuda dominante o una compañera fiel que lo sostuvo hasta el final? Comenta abajo qué opinas.